Nadie te enseña a caer, pero todos en algún momento terminamos en el suelo enfrentando ese silencio incómodo donde todo parece perder sentido. Las dudas aparecen sin aviso y empiezan a llenar tu mente con pensamientos que no siempre son verdad. Es ahí donde muchos se rinden sin darse cuenta de que ese momento no es el final. Es el punto exacto donde comienza una versión más fuerte y consciente de ti. Vivimos creyendo que el éxito es perfecto, sin errores ni tropiezos, cuando en realidad está lleno de intentos fallidos y decisiones difíciles. Cada caída parece decirte que no eres suficiente, pero esa idea es una ilusión, porque si estás cayendo es porque estás intentando algo que otros ni siquiera se atreven. Y eso ya te coloca un paso adelante en el camino real del crecimiento. El dolor de caer no viene solo del resultado, viene de lo que esperabas que pasara y no ocurrió como imaginabas. Eso golpea fuerte porque rompe la idea que habías construido en tu mente. Pero ese dolor no aparece para destruirte, sino para obligarte a ver algo distinto, algo que puede cambiar completamente tu forma de avanzar si decides entenderlo. El problema no es la caída, es lo que decides creer después de ese momento, cuando tu mente empieza a llenarse de dudas. Te dice que no puedes, que no eres suficiente y que no vale la pena seguir intentando. Si no cuestionas esos pensamientos, terminas creyéndolos sin darte cuenta. Y eso es lo que realmente detiene tu crecimiento más que cualquier error. Cada persona que admiras ha fallado muchas más veces de las que imaginas, aunque solo veas sus resultados. Lo que los hace diferentes no es evitar las caídas, sino no quedarse en el suelo. Detrás de cada logro, hay momentos de frustración que nadie muestra públicamente. Entender eso cambia tu perspectiva y te permite ver tu proceso de otra manera. Imagina que cada caída es una chispa que parece pequeña e insignificante cuando ocurre, pero cuando decides entenderla y usarla, puede convertirse en algo mucho más grande. El problema es que la mayoría deja que esa chispa se apague sin aprovecharla, sin darse cuenta de que ahí mismo estaba el impulso que necesitaban. No se trata de evitar el dolor ni de fingir que no te afecta cuando algo sale mal. Se trata de aprender a usarlo de forma consciente como una herramienta de crecimiento. Cada error tiene algo que enseñarte si decides verlo desde otra perspectiva. Y eso cambia completamente la forma en que enfrentas lo que te sucede. Después de una caída, solo tienes dos opciones claras, aunque no siempre lo notes. Quedarte en el suelo preguntándote por qué te pasó, o levantarte buscando para qué ocurrió. Esa diferencia cambia todo, porque define cómo interpretas lo que vives, y esa interpretación es la base de tu crecimiento o de tu estancamiento. Cuando entiendes que cada caída tiene un propósito, dejas de sentir que todo está en tu contra. Empiezas a ver cada experiencia como parte de un proceso que te está formando. Eso te permite aprender más rápido y avanzar con mayor claridad. Porque conviertes lo que antes te frenaba en algo que ahora te impulsa. Nadie se vuelve fuerte en la comodidad, ni desarrolla carácter cuando todo es fácil. El crecimiento siempre viene acompañado de incomodidad y momentos difíciles. Por eso, muchas personas se quedan donde están porque evitan ese proceso. Pero si decides enfrentarlo, empiezas a construir algo que pocos logran. Pero tú no estás aquí por casualidad ni por suerte, estás aquí porque algo dentro de ti no se rinde incluso cuando todo parece complicado. Esa voz interna que insiste en seguir adelante es la que marca la diferencia real entre rendirse y avanzar. Aunque a veces dudes y sientas cansancio, esa parte de ti sigue presente y si aprendes a escucharla, puedes convertirla en tu mayor impulso. La caída no define quién eres realmente. Lo que lo define es la decisión que tomas después, cuando nadie te está mirando. Ese momento es clave, porque ahí eliges si te quedas atrapado en la frustración o si decides levantarte.
No es una decisión fácil, pero es la más importante de todo el proceso, porque ahí comienza el cambio que puede transformar completamente tu historia. Hay una verdad incómoda que muchas personas evitan aceptar, y es que nadie vendrá a rescatarte cuando más lo necesites. Pero lejos de ser algo negativo, es lo que te devuelve el control total, porque significa que todo depende de ti y de cómo decides responder. Y esa responsabilidad es lo que te da el poder real de cambiar tu situación. Cada error tiene una lección escondida que no siempre es evidente en el momento en que ocurre. Es fácil enfocarse en lo que salió mal y quedarse atrapado en la frustración sin analizar más profundo. Pero cuando decides observar con calma, empiezas a notar patrones que antes ignorabas, y esa información es la que te permite mejorar de verdad, en lugar de repetir lo mismo. La gente fuerte no es la que nunca falla, es la que aprende más rápido de cada golpe y no pierde tiempo en lamentarse. Se enfoca en entender qué pasó, qué puede mejorar y cómo avanzar con más claridad. Esa mentalidad es la que acelera el crecimiento y marca una gran diferencia, porque transforma cada error en una herramienta útil en lugar de un obstáculo. El miedo nunca desaparece por completo, aunque muchos crean que sí. Siempre va a estar presente cuando intentas algo importante o sales de tu zona conocida. La diferencia está en que aprendes a avanzar con él sin dejar que te controle. Y cuando haces eso, empiezas a descubrir que eres capaz de mucho más de lo que pensabas. Cada caída trae información valiosa que muchas veces ignoras porque estás demasiado enfocado en el resultado negativo. Pero cuando cambias el enfoque y analizas lo que ocurrió, encuentras detalles importantes. Esos pequeños ajustes son los que generan grandes cambios con el tiempo y son los que realmente te ayudan a avanzar con mayor inteligencia. Si decides usar cada caída como retroalimentación en lugar de castigo, tu progreso cambia completamente. Empiezas a mejorar en cada intento en lugar de quedarte estancado, repitiendo errores. Esa forma de pensar te pone en ventaja frente a la mayoría, porque te permite evolucionar constantemente sin importar cuántas veces falles. No se trata de tener suerte, ni de contar con talento especial desde el inicio. Se trata de la forma en que interpretas lo que te sucede y cómo decides usarlo. Cuando entiendes que nada es en vano, cambias tu perspectiva por completo y empiezas a transformar incluso los momentos más difíciles en impulso. Cuando haces ese cambio interno, todo empieza a verse diferente, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Dejas de temer tanto a las caídas, porque entiendes que forman parte del proceso. Eso te da una libertad mental que te permite intentar más sin paralizarte. Y en esa repetición constante es donde realmente se construye el éxito. Imagínate vivir sin ese miedo constante a fallar, que te detiene antes de intentar algo importante en tu vida. Ese miedo que muchas veces ni siquiera tiene una base real, pero igual logra frenarte. Cuando entiendes que caer no es perder, ese miedo empieza a perder fuerza. Y en ese momento te das permiso para actuar con más libertad y avanzar sin tanto bloqueo. Perder no es caer ni equivocarte en el camino. Perder es no levantarte cuando tienes la oportunidad, es quedarte atrapado en una experiencia y dejar que defina lo que harás después. Muchas personas abandonan no porque no puedan, sino porque dejan de intentarlo. Y esa decisión es la que realmente marca la diferencia entre avanzar o quedarse estancado. Cada vez que te levantas después de una caída, construyes algo que no se ve de inmediato, pero que es fundamental. Desarrollas resistencia, claridad y una forma distinta de ver los problemas. Ese crecimiento interno es el que luego se refleja en resultados visibles. Aunque al principio parezca que nada cambia, en realidad todo está avanzando dentro de ti.
Es como entrenar un músculo que al inicio duele y parece que no está dando resultados visibles, pero con el tiempo se fortalece y se convierte en una de tus mayores ventajas. El crecimiento funciona de la misma manera, aunque muchas personas no lo entienden, porque esperan resultados rápidos, sin pasar por el proceso necesario. La incomodidad es el precio que tienes que pagar si realmente quieres crecer y avanzar a otro nivel. La mayoría evita ese precio porque busca caminos más fáciles y rápidos. Pero lo fácil casi nunca construye algo duradero ni significativo. Por eso quienes aceptan ese proceso terminan desarrollando una ventaja real con el tiempo. Tú sí puedes atravesar ese proceso, aunque ahora sientas dudas o no tengas claridad total, porque ya has pasado por momentos difíciles antes y aún así lograste seguir adelante. Eso significa que tienes dentro de ti la capacidad de resistir y adaptarte. Solo necesitas recordarlo y confiar más en lo que ya has demostrado. Si miras hacia atrás con honestidad, te darás cuenta de que ya superaste situaciones complicadas. Momentos donde pensabas que no podrías seguir, pero lo hiciste de todas formas. Eso no fue casualidad ni suerte, fue tu propia fuerza actuando. Y esa misma fuerza sigue estando disponible para lo que enfrentas ahora. Esa capacidad que te permitió seguir adelante no desapareció con el tiempo ni se perdió. Sigue dentro de ti, aunque a veces no la sientas con claridad. Solo necesitas volver a conectarte con esa versión que no se rindió y usar esa referencia como base para lo que estás construyendo ahora. Cada caída futura no tiene por qué ser un retroceso si decides aprender de ella en lugar de resistirte. Todo depende de cómo interpretas lo que sucede y qué haces después. Si usas la experiencia como aprendizaje, avanzas incluso cuando fallas, y eso te permite construir progreso constante sin importar las circunstancias. Cuando decides usar cada experiencia de forma consciente, empiezas a convertirte en alguien más fuerte, alguien que no se detiene fácilmente ante la primera dificultad que aparece. Esa mentalidad es la que te permite seguir avanzando cuando otros se quedan, y con el tiempo se convierte en una ventaja difícil de igualar. El mundo no premia a los que nunca fallan, sino a los que siguen intentándolo, incluso cuando todo parece ir en contra. Ahí es donde realmente se marca la diferencia entre los que avanzan y los que se detienen. Porque seguir en medio de la dificultad requiere una mentalidad distinta, una que no depende de resultados inmediatos, sino de convicción interna. Seguir cuando nadie te está viendo es lo que realmente construye disciplina a largo plazo. No son los momentos de reconocimiento ni los aplausos lo que te transforma. Es el esfuerzo constante que haces en silencio cuando no hay validación externa. Ahí es donde se forma la base de todo lo que luego se vuelve visible. Es en la soledad donde tomas las decisiones más importantes, sin presión externa ni expectativas ajenas. Solo tú con tus pensamientos enfrentando lo que realmente quieres hacer. Ahí decides si continúas o si abandonas el camino que empezaste. Y esa decisión es la que define lo que pasará más adelante. Las historias que parecen increíbles desde afuera no se construyen en momentos fáciles ni cómodos. Se forman en días difíciles, donde continuar parece más complicado que rendirse. Son el resultado de pequeñas decisiones repetidas cuando nadie estaba mirando, y esa constancia es la que con el tiempo crea resultados que parecen imposibles. No es en los momentos de éxito donde más creces, sino en aquellos donde dudas de todo. Cuando no tienes claridad ni seguridad, pero decides seguir de todas formas. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio interno que no se ve de inmediato, pero que define la dirección de todo lo que viene después. Seguir sin garantías
es una de las decisiones más difíciles que puedes tomar, porque implica avanzar sin saber exactamente qué pasará más adelante, pero también es lo que desarrolla una confianza interna mucho más sólida, una que no depende de resultados externos, sino de tu propia determinación. Creer en ti cuando no tienes pruebas visibles es un reto que pocas personas logran sostener. La mayoría necesita validación externa para continuar avanzando. Pero cuando desarrollas esa confianza interna, te vuelves más independiente. Y eso te permite seguir incluso cuando nadie más cree en lo que haces. Esa mentalidad es la que te permite avanzar, aunque los resultados no aparezcan de inmediato. Porque entiendes que el progreso no siempre es visible en el corto plazo, pero sí se está construyendo en cada intento que realizas, y esa acumulación es la que eventualmente genera un cambio real. Ahí es donde nace tu verdadero poder, en la constancia que mantienes, incluso cuando es difícil. No en los momentos fáciles donde todo fluye sin esfuerzo, sino en los días donde continuar requiere decisión consciente, y esa consistencia es la que te diferencia con el tiempo. Cuando entiendes esto, dejas de ver las dificultades como obstáculos definitivos. Empiezas a verlas como parte necesaria del proceso de crecimiento. Eso cambia completamente tu forma de reaccionar ante los problemas y te permite avanzar con una mentalidad mucho más fuerte. Cada caída es una oportunidad disfrazada que solo puedes reconocer si decides mirar más allá del impacto inicial. La mayoría se queda en el golpe sin analizar lo que realmente puede aprender. Pero cuando cambias ese enfoque, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías problemas. Y esa forma de pensar transforma completamente tu manera de avanzar. Muchos se enfocan únicamente en lo que salió mal, sin detenerse a entender por qué ocurrió. Eso los lleva a repetir los mismos errores una y otra vez, sin darse cuenta. Pero cuando analizas cada situación con calma, encuentras patrones importantes, y esa información es la que te permite mejorar de forma consciente. Quedarte atrapado en el dolor es fácil, porque no requiere esfuerzo ni análisis, pero transformarlo en crecimiento implica tomar responsabilidad por lo que haces. Esa decisión marca la diferencia entre avanzar o seguir en el mismo punto. Y es una elección que tienes que hacer cada vez que enfrentas una caída. No se trata de evitar los errores, porque son inevitables cuando intentas avanzar. Se trata de aprender a utilizarlos como herramientas que te acerquen a tus objetivos. Cada experiencia tiene algo que aportar, si decides verla de esa manera. Y eso convierte el proceso en algo mucho más valioso de lo que parece. Cuando entiendes esto, dejas de temer tanto a equivocarte al intentar algo nuevo. Empiezas a actuar con más libertad y menos presión sobre el resultado. Eso te permite avanzar con mayor constancia en lugar de quedarte paralizado. Y esa continuidad es la que genera cambios reales con el tiempo. Esa libertad mental te permite intentar más veces sin que el miedo te detenga constantemente. Y mientras más intentas, más aprendes sobre lo que funciona y lo que no. Eso acelera tu crecimiento de una forma que pocos experimentan, porque la repetición consciente siempre genera mejores resultados. Intentar más no significa fallar más, sino aprender más rápido en cada paso que das. Cada intento trae información que puedes usar para mejorar tu siguiente movimiento. Y ese proceso continuo es el que construye avances reales. Aunque desde afuera no siempre sea evidente lo que estás logrando, ahí es donde empiezas a notar un cambio en tu forma de pensar y actuar frente a los problemas. Ya no reaccionas igual ni te detienes de la misma manera que antes. Empiezas a responder con más claridad y menos impulso emocional. Y eso te permite tomar decisiones más acertadas con el tiempo. Cada experiencia suma
cuando decides no ignorarla, sino integrarla como parte de tu crecimiento. Nada de lo que te pasa es inútil si sabes cómo aprovecharlo. Incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en lecciones valiosas. Todo depende de la forma en que decides interpretarlos. Con el tiempo, todo ese aprendizaje acumulado empieza a reflejarse en resultados visibles, aunque al principio parecía que no estabas avanzando tanto como querías. Ese progreso silencioso es el que construye cambios reales y duraderos, y es lo que termina marcando la diferencia en el largo plazo. Tu historia no termina cuando caes, sino cuando decides dejar de intentarlo definitivamente. Mientras sigas avanzando, aunque sea poco, todo sigue en movimiento. Cada paso cuenta, aunque no lo sientas importante en el momento, porque es parte de algo más grande que se está construyendo. Avanzar lento no significa que estés fallando, significa que estás en proceso. Muchas veces se subestima el valor de la constancia cuando no hay resultados rápidos, pero es justamente esa repetición la que construye algo sólido. Y con el tiempo se vuelve evidente lo que antes parecía invisible. Ese proceso es el que te transforma poco a poco en alguien más fuerte y preparado. No ocurre de un día para otro, ni de forma inmediata como muchos esperan. Es el resultado de seguir avanzando incluso cuando no ves resultados. Y esa persistencia es la que cambia todo con el tiempo. Cada decisión de levantarte suma más de lo que imaginas, aunque no lo notes, porque estás reforzando una mentalidad que te permite seguir avanzando. Eso crea una base sólida que se fortalece con cada intento, y es lo que eventualmente te permite enfrentar desafíos más grandes. El cambio no siempre es visible al principio, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Muchas veces se está formando en silencio sin que puedas notarlo, pero cada esfuerzo cuenta y se acumula con el tiempo, hasta que finalmente se refleja en resultados que parecen repentinos. Llega un momento donde te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, que lo que antes te detenía ahora solo es un obstáculo más. Ese cambio interno es señal de que estás avanzando de verdad y de que todo el proceso está dando resultados reales. Eso sucede porque decidiste no rendirte cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Elegiste seguir, incluso en momentos donde no había garantías claras. Y esa decisión constante es la que construye una mentalidad fuerte, capaz de enfrentar cualquier situación con mayor estabilidad. Esa mentalidad es la que te permite seguir avanzando incluso cuando todo parece incierto. No dependes de condiciones perfectas para actuar. Simplemente continúas porque entiendes el proceso. Y eso te da una ventaja que no todos están dispuestos a desarrollar. Con el tiempo, esa forma de pensar se convierte en parte de tu identidad. Ya no es algo que fuerzas, sino algo que haces naturalmente. Te conviertes en alguien que no se detiene fácilmente. Y eso cambia completamente la forma en que enfrentas la vida. Alguien que usa todo lo que le pasa como impulso en lugar de excusa. Esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan, porque todo puede ser utilizado a tu favor si decides hacerlo. Y esa decisión es la que define tu camino a largo plazo. El dolor también construye cuando decides no ignorarlo sino entenderlo. Cada emoción incómoda tiene algo que enseñarte si prestas atención. Ahí es donde encuentras información valiosa para mejorar, y eso transforma la forma en que enfrentas cada situación. Aprender a escuchar lo que sientes te permite tomar mejores decisiones, porque entiendes qué necesitas cambiar o mejorar. Esa conciencia es la que te ayuda a avanzar con más claridad y evita que repitas los mismos errores constantemente.